enfocarlo un poquito en lo que es la epidemiología, ¿sí? Cómo se aplica la ética a nivel epidemiológico. Entonces, tenemos uno de los representantes como más importantes en cuanto a los estudios, para estudios y en cuanto a la ética, donde nos hablaba Laurence Freeman, que nos decía que un buen ensayo clínico puede responder preguntas importantes en salud pública, sin afectar el bienestar de los individuos. Entonces, a mí me parece muy interesante esta frase donde nos dice que nosotros podemos hacer ensayos clínicos que sean muy importantes, por ejemplo, para controlar enfermedades, para sacar nuevos fármacos, para sacar nuevas vacunas, pero que todos esos ensayos que yo vaya a hacer, pues no vayan a afectar la salud de quién, de los individuos, que no vaya a ser más el costo que el beneficio que va a tener las personas que vamos a estudiar. Entonces tenemos uno de los primeros códigos que se generaron en cuanto a la ética fue en 1947, donde en el código de Nuremberg, Profe, señora, ¿estás proyectando? sí, ¿no me lo están viendo? No, yo no sé los... Señora, Ah, bueno, entonces espérame, yo busco acá, yo creo que no, que yo puse fue a grabar. Bueno, espérame, yo busco aquí, ya lo presento. Entonces, donde como en este primer documento que sacaron, yo donde lo tengo, espérame que lo cerré. En este primer documento que se generó, sí, que empezaron a sacar, aquí no lo ven, lo cerré. Ellos empezaron a hablar sobre qué, sobre el consentimiento informado. Es muy importante cuando nosotros realicemos estudios, ¿sí? Estudios epidemiológicos, que manejemos el consentimiento informado, donde a la persona se le va a pasar un documento, sea porque se le va a hacer un examen, se le va a presentar, se le va a mostrar, se le va a aplicar un medicamento, que esas personas firmen su consentimiento informado. ¿Sí? Ahí sí me están viendo. sí, señora. Donde las personas sepan qué es lo que le vamos a realizar, ¿sí? Que no vaya a haber engaño, que yo no vaya a coaccionar a esa persona, que me firme el consentimiento informado, donde yo no vaya a ocultarle posibles efectos adversos. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy peculiar con un consentimiento informado. Resulta que nosotros a los pacientes que están embarazados hay que hacerles la prueba de VIH, ¿sí? Para evitar pues que el bebé nazca con VIH. Y cómo sería que si yo le dije algo a la paciente, en este momento no me acuerdo, fue algo muy informal que yo le dije a ella y yo dije, esa señora me va a poner queja, fijo, esa señora me puso queja, digamos por una cosa muy minúscula. Y uno tiene que, cuando haga esas encuestas, cuando esté en contacto, por ejemplo, ustedes si van a hacer un estudio y tienen gente voluntaria, de uno ser muy delicado cuando va a hacer va a llenar este tipo de formularios. Porque las personas, pues usted les está tocando de pronto, si son exámenes, personas que están enfermas de alguna enfermedad terminal, son personas que están sensibles y pues puede llegar a traerle a uno consecuencias profesionales donde va y pongan la queja o donde se vaya a unas instancias mayores. Entonces en eso uno tiene que ser muy delicado. ¿Cuál es el consejo que yo doy cuando hagamos estos consentimientos informados? Que uno sea muy técnico haciendo la encuesta, ¿sí? Que no entre uno como a entrar en confianza con la persona, con el paciente, sino que usted vaya puntual, hacer las preguntas muy puntuales sin entrar como a indagar más allá o a dar comentarios pues, que no son pertinentes. Entonces, en este código, ¿ellos qué hicieron? ¿Qué dijeron? Obligaban a qué? Al investigador
a informar al paciente o a la persona que le van a realizar el estudio experimental, el ensayo clínico, cuánto va a durar el estudio, cuál es el propósito de ese estudio que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál es el método que vamos a utilizar. Que por ejemplo a usted le vamos a sacar sangre cada 2 meses, le vamos a extraer sangre, le vamos a medir la cantidad de plomo que tiene en sangre, o vamos a mirar los niveles de cadmio, o vamos a mirar si tiene anemia, por ejemplo, si tiene una hemoglobina bajita. ¿Cuáles son las molestias, por ejemplo, si son en fármacos, que se les va a aplicar algún fármaco, alguna vacuna, pues cuáles son los síntomas que van a presentar? Que usted va a presentarle una fiebre leve, vómito, mareo, náuseas. Entonces, explicarle muy bien al paciente cuáles son las indicaciones que va a tener, cuáles son los posibles daños, efectos que puede causarle el aplicarle el medicamento. Entonces, todo esto lo enmarcaron en este código, donde especificaron muy bien todo el proceso que puede desencadenar, pues, por ejemplo, si es un patógeno con un agente biológico que se lo apliquen a un paciente, cómo es esa historia natural de esa enfermedad y cómo se le puede presentar al paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las vacunas lo que hacen es colocar, ¿qué? Un virus atenuado. ¿Qué quiere decir? Como un fragmento del virus que no le va a causar daño al paciente. Entonces, a pesar de que no le causa daño, pues el sistema inmune sí responde. Responde y crea anticuerpos, crea fiebre, malestar general. Entonces hay que explicarle todo esto al paciente. ¿Por qué se generó este código de Nuremberg? Resulta que cuando los nazis, pues ustedes no sé si han escuchado decir que hubo experimentación con humanos. Entonces, debido a esas investigaciones que ellos hicieron de los pacientes que experimentaron, pues de aquí partió que este Tribunal Internacional generara este código. ¿Para qué? Para evitar que haya daño, que haya muerte o que haya incapacidad de las personas con las que se experimente. Que no sea más el riesgo, ¿sí? Que no sea más el riesgo que va a tener ese paciente o esa persona por nosotros generar un conocimiento. Entonces, desde ahí parte como muy importante la ética. Otra declaración que se generó también fue la declaración de Helsinki en 1964 y esta solo entró a vigencia hasta 1989, donde acá que hicieron un mejoramiento de los métodos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos, y que el conocimiento de la etiología y la patología de la enfermedad. Entonces acá ya ellos entraron a hablar temas más puntuales, donde vamos a mirar cómo se va a hacer el mejoramiento por ejemplo, para qué se va a hacer, para mejorar, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad, para tener un tratamiento terapéutico mejor, para mejorar la profilaxis de los pacientes, que la profilaxis es cuando a un paciente, por ejemplo, que estuvo expuesto, por decir yo que estuvo expuesta a una muestra con una meningitis infecciosa, pues a mí me dieron un medicamento de profilaxis para evitar que me diera. También tenemos unos pactos internacionales en los que nos hablan en el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos aprobaron para la Asamblea General de las Naciones Unidas, que señaló que nadie puede, ninguna persona puede ser sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos, degradantes. En particular, nadie será sometido si no es voluntario. Si yo no estoy voluntariamente aceptando entrar en un estudio, sea médico o científico, a mí no me pueden obligar, es voluntario. En las normas éticas internacionales para la investigación biomédica en sujetos humanos, pretende destacar que la protección de quién, de esas personas que son vulnerables.
Porque, por ejemplo, nosotros escuchamos que hay veces que estas poblaciones que son vulnerables, entonces van a entrar a hacer estudios, inclusive sin decirles de consentimiento informado ni nada, sino que simplemente como son poblaciones vulnerables, vulneradas, pues entonces vamos a entrar a experimentar con ellos, les vamos a dar estos medicamentos y miramos a ver cómo se comporta. Para fines de controlar, se creó que un comité de ética. ¿Qué hace este comité? Estos comités de éticas. Entonces ellos a través de toda la documentación que se tiene en cuanto a la ética, las guías, las prácticas, las normas, las declaraciones que se han sacado en cuestiones bioéticas, entonces este comité lo que hace es evaluar, ¿sí? Evaluar esos protocolos, analizarlos, mirar para qué se va a hacer para qué se va a hacer la investigación, cuáles son sus fundamentos metodológicos, cómo se va a recolectar la información, si hay competencia, sí, de estos investigadores. Entonces hay comités de éticas que van a evaluar todos estos aspectos a la luz de qué, de la información que tenemos de las guías éticas y de las declaraciones. El código de ética que rige en Colombia. Entonces, en Colombia, lo que podemos encontrar en cuestiones de ética en estudios, encontramos que el documento principal es la Constitución Política. En el artículo 68, que dice que la investigación es un derecho, sí, si lo tomamos como un derecho al trabajo, porque hay gente que trabaja investigando, está ligada ¿a qué? A la dignidad humana, a la solidaridad y al interés general. No puede ser un interés independiente o para beneficio mío, sino para beneficio de una comunidad o de la población en general. Esto está implícito en el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia. Con la Constitución Política de Colombia tenemos 6 artículos que hablan específicamente o hablan claramente de lo que es la ética en investigación en los seres humanos, para que los tengan en cuenta y si algo para que lo revisen, que son el 9, el 53, el 93, el 94, el 102 y el 214. Resulta que la Constitución, la Corte Constitucional, ¿alguien sabe qué es la Corte Constitucional? ¿Qué función cumple en Colombia? ¿Alguno sabe? ¿Qué cosa? Dime. Profe, es una corte especial que creo que trata de mirar viabilidad de algunas leyes si están de acuerdo o no de acuerdo a la Constitución y también aplica la viabilidad o la constitucionalidad de nuevos proyectos, nuevas leyes. Uh-huh. Sí, señor. Entonces, ¿ella qué hace? La Corte Constitucional es como la máxima autoridad, ¿sí? Donde ellos guardan que la integridad y la supremacía de que se cumpla la Constitución política, ¿sí? Entonces, ellos como lo que hace la Corte Constitucional, yo lo veo es así como, no, como de control, ¿sí? Como vigilar que esto sí se esté cumpliendo. Entonces, resulta que en la Corte Constitucional ellos, en cuanto a ellos son los que están encargados en regular la ética, lo que tiene que ver con la ética en el país, pero ellos crearon un ente jurídico, una forma jurídica donde le dicen bloque constitucional, donde aquí van a mirar que una figura que permite aplicar las restricciones, las normas, ¿sí? Que se cumpla lo que dice la Constitución política en cuanto a la investigación. Y como la Corte Constitucional pues es como tal de Colombia, entonces a través de este bloque constitucional pueden también entrar a jugar todo lo que son las normas internacionales para la ética en Colombia. Entonces miran lo de las declaraciones, lo de las normas, para que puedan articularlo
con, por ejemplo, los procesos de derechos humanos también que tienen implicaciones en ética en estudios experimentales o ensayos clínicos en las personas. Entonces, a través de la Corte Constitucional y del bloque constitucional que fue creado hace más o menos unos 25 años. Hay otra normatividad establecida en Colombia, no voy a entrar a explicar una a una, sino que se las voy a nombrar. Hay una resolución, la resolución 08-8430 del Ministerio de Salud, donde aquí que me establece los requisitos para el desarrollo de las actividades de investigación. La resolución 002378, esas se pueden meter al Ministerio de Salud y descargarlas, al Ministerio de Protección Social también, donde aquí también nos habla esta resolución del Ministerio de Protección Social, nos hablan sobre las buenas prácticas clínicas. ¿Para qué? Para las instituciones, para lo que es medicamentos y material biológico. Entonces, que cuando se vaya a hacer experimentos, cuando se vayan a hacer ensayos clínicos, pues nosotros tengamos unas buenas prácticas clínicas, donde, por ejemplo, si sabemos que un medicamento es muy tóxico, pues que no le vayamos a aplicar a ese paciente más de lo permitido y que pueda causarle, por ejemplo, un daño hepático, sino que se le suministren dosis que sean tolerables para ellos. También tenemos la resolución del INVIMA, donde nos establece, ¿sí?, los reportes que tenemos que darles de efectos adversos que tenemos en diferentes estudios, esto sobre todo en estudios de fármacos o de vacunas. Entonces, esto hay que reportárselo al INVIMA. También tenemos la ley 1374 del Consejo Nacional de Bioética. En esa ley 1374 se crea pues el Consejo Nacional de Bioética aquí en Colombia. Las regulaciones internacionales, esta ya la hablamos ahorita, ¿sí? La de Helsinki también. La de Belmont, esta sí no la hemos tratado, el reporte de Belmont, se generó más o menos en 1976 a 1979, luego de que hubo un abuso en una investigación en ensayos en Alabama, en Columbus, en Georgia, en Estados Unidos. Entonces, este reporte de Belmont se generó a partir de esto. ¿Qué encontré yo con las revisiones bibliográficas que hice sobre ética? Muchas de estas declaraciones vinieron después de, ¿sí? Por ejemplo, la de los nazis, la de Heisne, que también fue por algo que hubo en el Japón, esta de Belmont, que es en Estados Unidos. Entonces, después de que pasó como un abuso de hacer investigaciones con humanos y de que haya un estado de maleficencia, pues se generaron estos reportes. El principio ético del reporte de Belmont, entonces dice que el respeto por la persona. Entonces, donde usted admita esa dignidad y esa libertad por cada persona. Por ejemplo, en esto de Alabama, con el origen de la sífilis, aquí experimentaron con afrodescendientes, con africanos. Entonces, aquí donde la dignidad y la libertad de cada persona se requiere la obtención de aquí también vienen a hablarnos de qué, del consentimiento informado de la investigación, de que usted sepa qué es lo que le van a hacer. También acá nos habla de que fuera de que haya un respeto por la persona, haya una beneficencia. ¿Qué beneficios va a traer el estudio o esta investigación que vamos a desarrollar? También que haya justicia, quiere decir que haya equidad en los tratamientos, por ejemplo, en el reclutamiento de personas, ¿no? Que yo voy a, como les decía ahorita, yo voy a hacer esta investigación en esta población vulnerable. O, por ejemplo, como en el caso del estudio con la sífilis, voy a hacerlo en esta población, en Alabama. Alabama es una población donde hay harto afrodescendiente, vamos a hacer este estudio en esta población. Entonces, que haya una equidad, que haya una justicia en la selección de las personas. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID-19, no sé si ustedes han visto o han escuchado
que en las pruebas de vacuna acá en Colombia, pues se hicieron muestreos como en 4 o 5 departamentos. No sé si alguno tiene una información más específica para que nos la compartan. Entonces no fue como, venga, escójanme a mí o escojan solo este grupo, no, que sea justo, que vamos a hacer la investigación acá, vamos a hacerla acá y vamos a hacerla así, acá. Así evitamos también que sesgos, que podamos abarcar una población y que miremos cómo se comporta en esa población, por ejemplo, la vacuna o cómo se comporta un medicamento. Aquí entonces también nos hablan de que es muy importante que el requisito del consentimiento informado, la evaluación del riesgo, el beneficio y la selección de quién, de los sujetos que vamos a investigar. Otras declaraciones importantes, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están los protocolos de convenio de derechos humanos y biomédica, la Declaración Universal, está la Declaración de Budapest, está la declaración, esta es importante detenernos un momentico acá con la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos y Humanos. Esta nos lleva muchos años, en el 2003, debido a que a toda esta como apogeo en lo que es la genética y en la manipulación como tal del material genético. Entonces, esta declaración, el objetivo de esta fue velar, ¿por qué? Por el respeto de la dignidad humana y de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en qué? En la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos del humano. ¿En qué? En muestras biológicas, donde tenga que, donde prime la igualdad, la justicia y la solidaridad. Esto es muy delicado, yo creo que uno de los puntos más importantes y delicados en este momento en la ética, en lo que se respecta a investigaciones de bioética, es la manipulación del material genético. No solo de nosotros, sino también de seres vivos, ¿sí? Donde miremos si yo manipulo este material genético de este animal o de esta persona, ¿qué beneficios va a traer? O si yo de verdad lo voy a hacer para beneficio de que no tengan una enfermedad, o es para qué, para que no haya una igualdad, no haya una justicia social, no haya solidaridad con las personas, donde entonces empiecen a hacer ¿qué? Una selección como de personas así, las que tengan, por ejemplo, vamos a manipular genéticamente y por decir algo hipotético, que solo las personas que tengan ojos azules o verdes son la población que va a estar con mejores condiciones, por decir algo que fuera un futuro. Entonces, en este punto es muy importante, por ejemplo, que hagan esos híbridos que empiecen a combinar material genético con animales. A mí me parece eso muy delicado. Entonces aquí entra a jugar también. ¿Para qué se van a hacer estos estudios de investigación con material genético? Establecer que los principios por los que se deben guiar los estados para lograr que legislaciones que controlen todo este estudio de manipulación de material genético. Porque no solo yo puedo manipular el material genético de un humano, yo puedo, por ejemplo, manipular el material genético de microorganismos, donde yo pueda hacer armas biológicas. Entonces, aquí entra a jugar un papel muy importante la bioética como tal del profesional en que esté desarrollando la investigación. Acá por primera vez en octubre del 2005, la UNESCO aprobó que la aclamación de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Entonces acá fue la primera vez que una comunidad internacional saca como este documento ya macro para respetar y aplicar ¿qué? Principios fundamentales de la bioética reunidos en un solo texto. Las pautas internacionales para la evaluación de la ética en 1991, donde es muy importante todos esos estudios que se hacen a nivel epidemiológico, a nivel de medicina, son muy importantes, por ejemplo, para las políticas de salud pública.
Entonces, los comités de ética y, y las personas que lo conforman, pues ellos entran a enfrentar problemas que yo creo que como ahora tenemos mucha información, sí, tenemos un sistema de información a nivel mundial que yo creo que donde cada día nosotros nos bombardean con información. Entonces estos comités de éticas ya entran a jugar un papel importante en muchas investigaciones desde muchos enfoques, desde el enfoque de salud, desde el enfoque de las ingenierías, desde el enfoque de, por ejemplo, farmacológico, que es uno de los ensayos clínicos que más se realizan eh, como tal en la medicina o en salud, son los ensayos clínicos en cuanto a lo que son medicamentos o fármacos o tratamientos adecuados. Aquí quería indagar un poquito sobre la ética y el ecosistema, donde no solo el ecosistema está que recorrido por la voluntad del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través de la historia, ¿sí? A través de la historia nosotros hemos ido moldeando, por decirlo de alguna forma, los seres que viven en el planeta. Por ejemplo, se domesticó el perro, que eran zorros, eran lobos y se domesticaron. Entonces nosotros hemos ido moldeando eh, el ecosistema como tal. ¿Qué tenemos acá? Que ya con la utilización de tecnologías en genética, de la manipulación de el genoma es como la información o los códigos que guardan toda la información de la cadena de ADN que tiene un ser vivo. Entonces hemos visto cómo se han ido generando estos híbridos. Ahí les traje unas imágenes de, por ejemplo, cómo han ido mezclándole el material genético de ciertos animales. O, por ejemplo, hace más o menos unos 20, yo creo que por ahí unos 20 años, 25 años, empezaron a hacer los tales alimentos transgénicos, donde mejoraron supuestamente las verduras, las frutas, que para acabar el hambre en el mundo. Yo les pregunto, ¿después de 25 años se ha acabado el hambre en el mundo? ¿Eso se ha acabado o no? No, señora. No, No, señora, pero no se se ha hace, acabado. ¿cierto? Eso se hace de alimentos transgénicos donde usted ve la zanahoria grande, donde ve la manzana o el tomate de árbol con El mora, tomate de árbol. tomate de árbol con mora. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Inocentemente, sin mirar nosotros qué estamos consumiendo y qué tanto daño nos haga para la salud de nosotros. Yo sabiendo eso hace más de 20 años de los alimentos transgénicos, que empezaron más o menos hace unos 20, 25 años a hablarse de esto, de manipular genéticamente las frutas, las semillas, que para mejorar, que no tuvieran plagas, que fueran más grandes, que fueran más resistentes, por ejemplo, a los climas, a la temperatura. Y ya lo que es, por ejemplo, los alimentos orgánicos, uno casi no los ve, ¿sí? Pero vamos a mirar esto que tanto implique estos alimentos transgénicos en la salud de una persona, porque no son alimentos que son naturales, son manipulados genéticamente, supuestamente para mejorar la calidad del alimento y para que podamos acabar con el hambre del mundo, con la pobreza y con muchas cosas, pero muchas veces se utiliza ¿para qué? Para lucrarse, y ahí es donde entramos a mirar dónde está la ética en el haber desarrollado estos alimentos y pues que no está, sí, está generando que una economía, más no un bienestar. Es entonces ahí donde entraríamos a jugar y a mirar. Entonces los principios, acá nos dice, en consecuencia el alcance del poder de la acción del hombre
mide su responsabilidad, pero no la dignidad de los seres que toca, que debe seguir siendo medida por su condición de vivientes o no vivientes. Entonces, el hecho de que un hombre tenga su responsabilidad, ¿sí? Y de que manipule o trabaje en exámenes o en ensayos clínicos con animales vivientes, que si yo soy responsable, pero yo estoy mirando esa dignidad con la que estoy manipulando ese ser vivo. ¿Qué beneficio tiene esa persona o ese ser vivo, ese animal, de que yo lo esté manipulando? ¿Qué beneficio va a traer para una población, para el ecosistema, para mejorar la vida? Entonces tenemos que poner eso en una balanza. Los principios generales que tenemos de la bioética, pues tenemos 4: el respeto por la persona, la beneficencia, la maleficencia y la justicia. Ese ya los habíamos tocado en 2 o 3 diapositivas atrás. Ahorita ya se los explico un poquito más. Debe ser la base que guíe la propuesta de los estudios científicos. Entonces, esos 4 principios tienen que ser la base que me vaya a guiar, ¿qué? Mi estudio científico, el que vaya a hacer. En diferentes situaciones se puede expresar en formas diferentes y lo puedo otorgar de diferente importancia. Entonces, dependiendo del estudio que yo realice, pues va a ser que la magnitud, ¿sí?, de las implicaciones éticas que puede tener un experimento, donde puede causarle o la muerte a una persona, o puede quedar con secuelas, o puede ser inocuo. Su aplicación que sea de buena fe, que quiere decir que yo le esté aplicando ese tratamiento o esté experimentando con ese ser vivo y que yo esté actuando de buena fe. Que no vaya a ser que venga yo experimento con esto, pero pues yo no lo voy a hacer, lo hago más bien es para mirar cómo puedo causar mal. Estos principios se han debatido durante las últimas épocas y en estos estudios de la bioética pues ha venido a entrar que la epidemiología abarca un amplio campo en el que nosotros podemos entrar tanto a experimentar como entramos a mirar, tanto experimentar como podemos entrar a mediar como, por ejemplo, con estudio de bases de datos, con estudio de historias clínicas. Entonces nosotros aquí tenemos que entrar a jugar con todo esto según la escena en la que estemos, cómo vamos a aplicar la ética en esa profesión como tal, en lo que estamos desarrollando. Tenemos que mirar que la autonomía de la persona, que la persona sea libre, por ejemplo, y tenga la capacidad de autodeterminación, de que si yo no quiero seguir, por ejemplo, en una investigación, que la persona no sea obligada, que quiere decir la persona voluntariamente se pueda retirar, que se tenga, que se proteja. Yo como profesional, yo debo proteger a esa persona, ¿en qué? En su autonomía. Y, por ejemplo, si es una persona, por decir algo, con un tratamiento por cáncer, que yo no vaya como a disminuirla y a que esa persona quede más enferma o se empeore en vez de mejorar de su condición inicial. Entonces entra aquí a jugar la ética donde yo no vaya a abusar de esa persona y donde yo no le vaya a causar más daño al entrar a hacer un estudio experimental con ella. El principio de la beneficencia, que todo estudio busca ¿qué? Busca el bien no solo común, sino el bien en general, que eso que yo esté estudiando, que eso que yo voy a experimentar, pues le va a causar un beneficio a quién, a una comunidad, a un país, a una ciudad, y que yo reduzca al mínimo esos daños o injusticias que yo pueda causarle a una persona. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, si yo sé que aplicarle una dosis muy alta de un medicamento a un paciente, pues puede causarle la muerte, que yo prevé eso. Éticamente yo sé, yo no puedo dañarlo, yo tengo que actuar de buena fe. Los principios de la maleficencia. La no maleficencia, no engañas
no hagas daño. Entonces, ¿de qué? De que yo no le vaya a hacer daño a esa persona. ¿Ocupa qué? Un lugar muy importante en la ética. ¿Por qué? Porque es proteger a ese participante de la investigación de que yo no le voy a causar daño. Ah, no, yo sé que le va a hacer daño, pero no digo nada. No. Saber éticamente yo hasta qué punto puedo llegar con un paciente. Los principios de la justicia, donde cuando vayamos a seleccionar, por decir, la población, pues eso sea de una manera similar, que no vaya a ser que yo voy a justificarme de tener más en una población y menos en la otra, sino que sea una justicia que distributiva, quiere decir que esté bien distribuida en la población como tal. Los estudios deben ser ¿qué? Deben ser estos estudios para que haya justicia, deben ser planificados, deben tener un grupo donde los participantes, ¿sí? Que sobrellevan pues el peso de la investigación, ellos tengan un beneficio y el grupo que se va a beneficiar debe asumir que una proporción equitativa también de qué, del peso y del riesgo del estudio. En cuanto a los principios éticos en epidemiología. Entonces, aquí es importante señalar dos cosas. Por ejemplo, en epidemiología, muchas veces no utilizamos el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros trabajamos en bases de datos. Pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estudios epidemiológicos donde tenemos contacto con la persona, pues lo ideal es que se pueda generar estos consentimientos informados, donde usted al participante pues le va a indicar cuáles son los riesgos que se va a tener en el estudio, qué beneficios vamos a obtener con ellos. Cuando el investigador nos solicita el consentimiento informado, pues ¿por qué no lo solicitamos a veces? A veces porque no es práctico si yo voy a revisar, por ejemplo, las historias clínicas de 10 años. ¿A ustedes les parece práctico que yo vaya y pida consentimiento informado? ¿Mm? De una investigación que yo voy a realizar, ir y pedir, ¿cómo hago para conseguir el consentimiento informado de una base de datos, digamos, de 5.000 pacientes en un periodo de 10 años? ¿Cómo hago yo para conseguir eso? Dígame quién me responde a la pregunta. ¿Cómo hago yo para conseguir 5.000 personas, por decir algo, de 5 años atrás? Muy difícil, ¿cierto? Entonces es poco práctico. Entonces en estos comités de ética, pues nosotros tenemos que entrar a explicar las razones por las que no hacemos el consentimiento informado. Otra forma que nosotros podemos, por ejemplo, si no hacemos el consentimiento informado, nosotros podemos hacer un anuncio público donde nosotros indiquemos que vamos a realizar un estudio epidemiológico donde, digamos que, pues, que los datos se van a tratar con confidencialidad, y que lo que vamos a realizar es para ayudar, ¿sí? Al estudio o a la investigación de algún factor o algún determinante en salud que se está causando en esa población, lo que nos va a ayudar pues a ya identificarlo, pues a tener medidas que de prevención y de control para mitigar la enfermedad en esa población. Entonces también lo podemos hacer a través de ¿qué? De anuncios públicos. Puede surgir problemas éticos, ¿sí? Problemas éticos en cuanto a estos consentimientos, por ejemplo, cuando no hacemos no se otorga, pues no se tiene ese consentimiento informado, donde tengamos mucho cuidado al manipular estas bases de datos, donde nosotros no vayamos a entrar en que hagamos el daño o riesgo a una persona. Por ejemplo, si manejamos bases de datos con nombres, pues no utilizar los nombres porque es confidencial. Utilizar números, utilizar otro tipo de categoría que no permita que se sepa o se divulgue la información de determinado paciente, protegiendo que la confidencialidad de esa persona.
¿Cuándo no se requiere el consentimiento informado? Cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos una base de datos, por ejemplo, de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Educación o de alguna secretaría, ¿sí? Donde esa información de esa base de datos es de dominio público. Entonces ahí nosotros no tenemos que tener un consentimiento informado. Simplemente nosotros solicitamos la base de datos, por ejemplo, a la secretaría que ustedes necesiten, solicitan la base de datos, esa Secretaría de Salud, por decirse la Secretaría de Salud, les responde y les permite o les suministra la información, porque es una información de conocimiento público. Algunas organizaciones, organismos gubernamentales emplean a epidemiólogos a los que les permite por ley, ¿sí? Por mi contrato, por mi trabajo, pues va a permitir que yo acceda a esa información sin el consentimiento informado. Pero aquí que tenemos que tener cuidado con la confidencialidad de los datos. Desde el punto de vista ético, aún puede ser necesario que nosotros necesitemos el consentimiento de algunas personas involucradas o que se justifique el acceso a esa información sin ningún consentimiento. Ese acceso puede ser ético por razones tales como que tenga un mínimo de riesgo o de daño para la persona, donde yo voy a acceder a esa información, pero yo no la voy a divulgar, yo simplemente voy a sacar datos estadísticos, números, donde yo en ningún momento voy a vulnerar esa privacidad de esa persona, o que va a ser en beneficio público para toda una ciudad, un departamento, un país. El consentimiento informado son preguntas a informar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el consentimiento informado? Vamos a decirle cuál es el objetivo del ensayo clínico. ¿Quiénes son los elegibles para participar en el ensayo clínico? ¿Qué se sabe? Entonces le vamos a indicar a la persona qué se sabe sobre el tratamiento o de lo que se ha estudiado. ¿Cuáles son los riesgos que ellos van a tener o los beneficios posibles? Y otras opciones que se pueden tener de tratamiento. En la prueba, cuando hablamos de prueba en el consentimiento informado, pues le vamos a decir al paciente, a la persona, qué tipo de prueba le vamos a realizar, con qué frecuencia, por ejemplo, si le vamos a suministrar un medicamento, con qué frecuencia se le va a suministrar o con qué frecuencia esa persona se va a exponer. ¿Cuáles son los costos? ¿Quiénes pagan los costos del ensayo? Tenemos que explicarle al paciente pues que los costos del ensayo los va a patrocinar, por decir, la Secretaría de Salud o el Instituto Nacional de Salud, o que a- lo va a pagar pues los investigadores, que la persona que va a hacerse el ensayo, pues ellos no van a tener implicaciones de pagar costos de ensayos, de exámenes, de nada. Si el ensayo es clínico, hace que usted necesite más cuidados médicos. ¿Quién paga dichos costos? Entonces tenemos que ser muy claros con los pacientes. Otros consentimientos informados en cuanto a qué, una declaración sobre el conflicto de intereses, ¿sí? Una declaración sobre la protección de la privacidad y a quién vamos a llamar, si usted tiene, a quién puede usted llamar si tiene que hacerle alguna pregunta. Entonces esto también es parte de qué, del consentimiento informado. Aquí les traje un ejemplo sobre un consentimiento informado en adultos, ¿sí? Donde tenemos el país, el municipio, la fecha y donde usted dice yo, el nombre, autorizo, ¿sí? Ya decimos cuál es el procedimiento o lo que se le va a suministrar al paciente y el paciente firma en la parte de abajo. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta con respecto
al estudio, a la ética como tal. Preguntas, aportes, sugerencias, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, yo no. Profe, no, señora.